Buenos días. Vamos a comenzar a estudiar el libro de la primera carta de Juan, primera de Juan. Vamos a empezar en el capítulo 1. Entonces, esta carta fue, el autor de esta carta fue Juan el apóstol. Posiblemente la escribió en el año alrededor del 80 al 90 después de Cristo. Eh, como ocurre en todos los evangelios, el libro es anónimo. La tradición cristiana afirma uniforme que Juan compuso este evangelio. Juan era un pescador de Galilea, hijo de Zebedeo y hermano de Santiago, a quien Jesús llamó como un apóstol. Y yendo un poco más adelante, Jesús vio a Jacob, el hijo de Zebedeo, y a sus hermanos Juan, los cuales estaban también en la barca remando las redes. Jacob hizo de Zebedeo y Juan, hermano de Jacobo, a quienes puso por el nombre Boanerges, que significa hijo del trueno. Según los hechos, Juan y Pedro fueron los líderes prominentes del cristianismo primitivo. Ellos fueron los líderes. Muchos eruditos de los últimos 2 siglos han negado que Juan escribiría este libro, en parte porque creen que el autor inventó muchos detalles como los milagros y los discursos de Jesús. Tal invención es más difícil de explicar si el relato fue escrito por un testigo presencial de la vida de Jesús. Sin embargo, el autor afirma ser un testigo presencial y se refirió a sí mismo en la tercera persona, a quien Jesús amaba. Tradición de la actuaría de Juan es indudablemente correcta. Juan es el que hizo este libro es correctamente. Este evangelio fue el último en escribirse, ya que se propone el conocimiento de muchos eventos del ministerio de Jesús que se omite. Por otro lado, ofrece mucho material nuevo de la década de los años del 80 después de Cristo. Es una buena estimación de la composición de este evangelio. La primera audiencia y destino probablemente serían para cristianos que vivían en el Asia de Roma. Esta cuestión ha sido objeto de un intenso debate entre los eruditos según una sólida y consistente tradición cristiana. Juan vivió una larga vida y ejerció un ministerio en Efeso, la ciudad más grande de la provincia romana de Asia. No hay motivos para dudar de su destino original. Sin embargo, los eruditos están divididos en cuanto a si la primera audiencia fue griega, judía o simplemente cristiana. Quienes observan una audiencia griega no cristiana observan, entre otras, que Juan comenzó enfatizando a Jesús como el logos, que quiere decir que el logos, la palabra, un concepto de la filosofía griega. La perspectiva de la audiencia judía enfatiza que Juan quería que la gente creyera que Jesús era el Mesías. Las similitudes entre este libro y la carta de Juan, claramente escritas para creyentes, probablemente significan que este evangelio fue inicialmente concebido para beneficio de los creyentes. Gracias
A la providencia de Dios se ha vuelto extraordinariamente eficaz para impulsar a los no creyentes a aceptar a Jesús como Señor y Salvador. La ocasión. La ocasión. Juan no relató los factores humanos que le impulsaron a escribir. Sin embargo, parece evidente que se sintió impulsado a dar un relato más completo de algunos aspectos del ministerio de Jesús que él que se relata entre los otros evangelios. Esto puede deberse a su avanzada edad y a la conciencia de que Juan tenía una perspectiva única sobre la vida de Jesús que debía preservar. Bueno, caminando en la luz, caminando en la vida en comunión a Dios, con Dios, en la vida en comunión con Dios. En el primero de Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 10, el apóstol Juan habla sobre la esencia de la vida cristiana como una comunión con Dios, resaltando la importancia de vivir en la luz en contraposición a la oscuridad. Él afirma que Dios es en luz y que en él no hay ninguna tiniebla. También aborda el tema del que el pecado y la confesión, enfatizando que reconocer nuestros pecados es clave para mantener nuestra relación con Dios. Este pasaje nos desafía a vivir auténticamente en la luz, reconociendo nuestras faltas y buscando la comunión diaria con Dios. En nuestras luchas y debilidades debemos sentirnos animados a acercarnos a Dios, quien es fiel y justo para perdonar. La transparencia y el arrepentimiento puede conducir a una relación más profunda con Dios, con Él, con Dios. Esta clase nos va a enseñar que la vida del creyente debe ser un reflejo de la luz de Cristo, lo que implica vivir en verdad y ser honestos sobre nuestras luchas y pecados. Al hacerlo, experimentamos la verdadera comunión con Dios y entre nosotros como creyentes. Cristo es la manifestación plena de la luz de Dios en el mundo. Su sacrificio o resurrección nos permite salir de la oscuridad del pecado hacia la luz de la vida eterna. En el contexto de la Biblia, Cristo no solo perdona nuestros pecados, sino que nos llama a vivir en su luz, transformando nuestras vidas. Bueno, vamos a comenzar ahora, vamos a comenzar. Todo esto va a ser del 1 al 4, que comienza con una comunión con Cristo, una comunión con Dios. Comienza con comunión. Del 1 al 4 lo vamos a ver. Lo que existía desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto, nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos. Esto escribimos acerca del verbo de la vida. Y la vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio y le anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído, les proclamo también a ustedes para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribo estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Mira lo que le está diciendo aquí el hermanito Juan a todas las personas esa en ese tiempo. Mira lo que le está diciendo. Lo que existía desde el principio. Mira lo que existía desde el principio, el verbo. ¿Quién es el verbo? Es la palabra de Dios. Jesús existía desde el principio. Lo que existía desde el principio.
lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de la vida, que entonces quiere decir de que él fue una persona quien vio a Jesucristo en vida, quien lo conoció, quien lo tocó, quien lo escuchó. Y entonces dice de que esto es lo que está escribiendo él, que es acerca de quién, del verbo de la vida. ¿Quién es el verbo de la vida? El verbo de la vida es Jesús. Versículo 2. Y la vida se manifestó, nosotros lo hemos visto, y damos testimonio y le anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Fíjate, entonces está diciendo que la vida y la vida se manifestó la vida y que ellos lo vieron y que están dando testimonio y están anunciando la vida eterna que viene del Padre y se manifestó en quién, en ellos. Lo que han visto y lo que han oído, eso es lo que ellos están proclamando, no otras cosas. Y también ustedes, para que también ustedes tengan que, para que lo que ellos han oído y las cosas que ellos vieron, ellos se lo están proclamando a las personas. ¿Para qué? Para que las personas tengan la misma relación con Dios como ellos lo tuvieron, que es un verdadero. Nuestra comunión es como con el Padre y con Jesucristo. Y de esa manera ellos pueden tener una relación con quién, con Dios y con Jesucristo. Y Él está escribiendo esta carta a ellos, esta carta a nosotros también. Nos hace mucha falta leerla y estudiarla y ponerla en práctica para poder tener relación con Dios. Le escribimos Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Entonces quiere decir de que ellos están compartiendo una cosa que están teniendo gozo, una cosa que tienen felicidad en ellos, porque ellos no son una cosa que es egoísmo. Ellos están compartiendo. Le escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Entonces cuando hay ellos escribiendo eso a esas personas que le está escribiendo la carta esa, el gozo de ellos va a ser perfecto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? De que Juan está revelando está revelando la verdad de la vida de quién, de Jesús. Entonces también nos está describiendo de que tenemos que vivir en comunión con Él y con los demás. Este es el comienzo y el comportamiento compartiendo la vida y el testimonio de quién, de Jesús, de Jesús. Entonces debemos aprender de que desde el principio vamos a encontrar que la charla y el comportamiento de experiencia significa caminar con la luz. Juan resalta que esta comunión conduce a una alegría completa. Tal vez, tal vez, nosotros a lo mejor no la sentimos ahora en estos momentos, pero no la sentimos. ¿Por qué? Porque no tenemos que dejarle que el Espíritu Santo nos trabaje en nosotros. Esta comunión es auténtica y es experimental. Solamente usted la puede experimentar cuando usted deje que el Espíritu Santo trabaje en usted. Caminar en la clara luz. Caminar en la clara luz. Hay que caminar en la clara luz. Ahora lo vamos a ver aquí en el versículo 5 al 7. Vamos a ver lo que nos va a decir el hermanito Juan. Este es el mensaje que hemos oído de él, que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Entonces está diciendo, fíjate lo que está diciendo aquí, este es el mensaje que hemos oído. No se cuenta que hizo,
que él dijo en el versículo 1, que él dice de que lo que han oído, que ellos habían oído, que lo habían visto, que lo habían palpado. Entonces está diciendo aquí, este es el mensaje que hemos oído de él, que les anunciemos. Entonces quiere anunciar a nosotros qué cosa es lo que Dios le dijo. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Está diciendo de que Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Por qué? Porque Jesús es luz y en él no hay tiniebla. Entonces, ¿qué sucede si nosotros decimos que estamos con él, que estamos en comunión con él, pero andamos en tiniebla? Estamos mintiendo y no estamos practicando la verdad porque nosotros estamos en él. Entonces, si estamos en él, no podemos tener ningún tipo de tiniebla. ¿Por qué? No podemos tener ningún tipo de tiniebla porque nos estamos mintiendo a nosotros mismos y no estamos practicando la verdad. Pero lo que dice en el 7, pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Se lo voy a volver a repetir. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Fíjate cómo está diciendo, pero que si nosotros si andamos en la luz, si nosotros andamos en la luz, ¿qué quiere decir? Que nos estamos comportando en la luz, nos estamos comportando como qué, como Dios. Y si estamos en la luz, ¿qué vamos a hacer? Si estamos en la luz, vamos a tener comunión los unos con los otros. Si no tenemos comunión los unos con los otros, no estamos en la luz, no estamos en la luz. Y la sangre de Jesús, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mm. Quizás recuerde, tenemos que recordar que la luz, que Dios es la luz, que Dios es la luz absoluta. En la luz, Dios, no hay tiniebla ninguna, ninguna tiniebla. Entonces, si nosotros afirmamos estar en comunión con Él, nuestras acciones deben reflejar esta verdad y no vivir en oscuridad. No vivir en oscuridad. Si nosotros decimos que vivimos en Dios, que vivimos en Cristo, tenemos ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos vivir como vive la luz. Juan destaca que caminar en la luz tiene implicaciones éticas, en la vida, ¿qué? En la vida de los cristianos. Nosotros tenemos que estar promoviendo una relación honesta y transparente con Dios y los demás. Tenemos que ser honestos con las demás personas. Tenemos que llevarnos bien con todas las personas. Tenemos que llevarnos bien con todas las personas y especialmente con las personas que son hermanos tuyos, con las personas que son cristianos igual que tú, con las personas que están colaborando contigo mismo. Ayúdalo, ayúdalo que camine contigo. No trate la manera de ponerlo para abajo. No trate la manera porque eso no está haciendo lo que hace la luz. Mm. Podría examinar si tus acciones se reflejan en esa luz y considerar cómo te relacionas con el prójimo y tu entorno. Tenemos que considerar, si no nos estamos relacionando como la luz dice que nosotros debemos
conllevar que nosotros debemos trabajar, como nosotros debemos ayudarnos unos a los otros, no estás haciendo lo que la luz dice que nosotros debemos hacer. ¿Y quién es la luz? La luz es Dios. Por mediación de Dios, nosotros estamos predicando la palabra de Dios, nosotros estamos estudiando, nosotros estamos enseñando. Entonces, si tú no estás haciendo lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la luz, estás mintiendo y no hay luz en ti. Y no hay luz en ti. Tenemos que confesar con corazón, tenemos que confesar con un corazón claro, tenemos que confesar con un corazón claro. Vamos a ver aquí lo que nos va a decir nuestro hermano Juan, del capítulo 8 al 10. Estamos en la primera de Juan, capítulo 1, del 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, no engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo que hacemos, lo hacemos. Es mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bueno, vamos a ver aquí lo que quiere decir aquí en el versículo 8. Si decimos, fíjate, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si usted dice de que usted no tiene pecado, nos están engañando, se está engañando usted mismo y la verdad no está en usted. ¿Por qué? Porque todos nosotros cometemos pecados, todos nosotros cometemos pecados y cada vez que nosotros cometamos pecados, tenemos que tenemos que confesarlo y decírselo a Dios. Y la sangre de Cristo nos va limpiando de todos los pecados, como ahora lo vamos a ver aquí, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Él nos limpia de toda maldad y de todo pecado. ¿Por qué? Porque su sangre es la que Él dio y derramó para que todos nosotros pudiéramos tener ¿qué? Relación con Dios. Y tenemos que mirar lo que Él está diciendo aquí. Si confesamos nuestros pecados, es si los confesamos, si no los confesamos, entonces vamos a estar sucios todavía, vamos a estar sucios de los pecados, vamos a estar con los pecados, pero si los confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. 10. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él un mentiroso. Lo hacemos a Él un mentiroso y su palabra no está en Él, nosotros. Tenemos que darnos de cuenta de que nosotros somos unos pecadores, que nosotros somos unos pecadores. Yo tengo una playera que dice, yo soy un pecador. Y verdaderamente yo sé que yo soy un pecador, pero hay muchas personas que se creen que ellos no son pecadores. Todos nosotros somos pecadores, porque eso es lo que dice la palabra. Y si no somos pecadores, entonces lo estamos diciendo de que el Señor es un mentiroso, porque la misma palabra dice de que todos nosotros somos pecadores. Entonces, ahora, ¿para qué yo voy a decir de que yo no soy un pecador? Todos nosotros somos pecadores, porque la palabra nos hace a todos nosotros ser pecadores. Y eso es lo que dice la palabra. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a un mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Entonces todos nosotros debemos saber que todos nosotros somos unos pecadores. Podría ser, podría ser, vamos a recordarnos y reconocer nuestros pecados. Es esencial, nuestros pecados
es esencial para la purificación. Dios es fiel. Dios es fiel y justo para perdonar a aquellos que confiesan sus pecados. Tenemos que confesarlo. Hay veces que hasta con la mirada estamos pecando y con las cosas que estamos haciendo no es bueno. Debemos saber lo que estamos haciendo por el Señor. Y si cometemos un pecado, tenemos que confesarlo. Juan nos enseña sobre la importancia de aceptar nuestra naturaleza pecaminosa para experimentar qué cosa, el verdadero perdón y comunión con Dios. Si nosotros no aceptamos de que no somos, que somos pecadores, si no lo aceptamos, no vamos a experimentar el verdadero perdón y la comunión con Dios, porque Dios lo sabe bien que nosotros somos unos pecadores. Tal vez vamos a reflexionar si ha sido transparente algunas confesiones de tus pecados. Y entonces cuando usted no le confiesa algunos pecados a Dios, su relación, eso está afectando su relación con Dios y con quién y con su semejante. Está, está obstaculizando, está afectando su relación con Dios y sus semejantes. Si estás cometiendo pecado y no lo estás revelando a Dios. Vivir en la luz, vivir en la luz, vivir en la luz de Cristo nos libera de la oscuridad del pecado y nos lleva a una comunión auténtica con Dios y con los demás. Se lo voy a volver a repetir. Vivir en la luz de Cristo nos libera de la oscuridad del pecado y nos lleva a una comunión auténtica con Dios y los demás. Eso es lo que nosotros debemos tratar la manera, vivir en la luz de Cristo. Nosotros tenemos que tratar la manera de ser igual que Cristo. Si no estamos haciendo eso, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Tenemos que hacer la voluntad de Dios porque Dios es amor y Dios nos quiere a todos nosotros. Sé que ya yo voy a terminar esta pequeña clase de hoy y espero de que hayan aprendido un poquito mucho de lo que Dios quiere que todos nosotros aprendamos acerca de cómo vivir para Él y por Él. Hasta el lunes nos vamos a ver que vamos a estudiar el capítulo 2. Muchas gracias. Hasta luego.